Mi madre me llamó después de 4 años sin hablarme. Dijo que era urgente. Cuando llegué al hospital, estaba con un niño que tenía los ojos de mi ex. Es tu hermano, me dijo. Luego soltó. Está enfermo. Y tú podrías salvarlo. Mi madre me llamó después de casi 4 años sin hablar. No empezó con un hola. No preguntó cómo estaba. No pidió perdón por haber destruido mi relación, mi casa y mi confianza. Solo dijo, necesito que vengas al hospital. Es urgente. Pensé que le había pasado algo a ella. Pensé que quizá era mi abuela. Pensé que tal vez, después de tantos años, por fin quería hablar conmigo de verdad. Pero cuando llegué, la encontré sentada en una sala de espera, tomada de la mano de un niño pequeño. Tendría unos 6 años. Tenía el cabello oscuro, la misma forma de fruncir el ceño, los mismos ojos que mi ex. Y antes de que yo pudiera preguntar quién era, mi madre me miró y dijo, él es tu hermano. Me quedé completamente inmóvil. Porque hasta ese momento, yo no sabía que mi madre había tenido otro hijo, mucho menos con Tomás, mi ex. El hombre que me engañó durante meses. El hombre que me hizo sentir loca cada vez que sospeché algo. El hombre por el que tuve que irme de mi propia casa. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, mi madre añadió, está enfermo. Y tú podrías ser compatible. Ahí entendí todo. No me había llamado porque me extrañaba. No me llamó porque estuviera arrepentida. No me llamó para pedirme perdón. Me llamó porque necesitaba una parte de mí, literalmente. Soy mujer, tengo 29 años y voy a llamar a mi ex Tomás. Tomás fue mi primera relación seria. Estuvimos juntos desde que yo tenía 20 hasta los 24. Yo estaba convencida de que me iba a casar con él. Era atento, seguro, encantador. De esos hombres que saben exactamente qué decir para hacerte sentir elegida. Mi familia lo adoraba, especialmente mi madre. Y en ese momento eso me parecía algo bueno. Yo pensaba que tenía suerte. Pensaba, qué bonito que mi pareja se lleve bien con mi familia. Nunca imaginé que esa cercanía se iba a convertir en la peor traición de mi vida. Mi madre siempre fue una mujer que necesitaba atención. Cuando yo era niña lo veía como carisma. Todos decían que era divertida, coqueta, joven de espíritu. Pero cuando crecí, empecé a notar otra cosa. Si alguien me felicitaba, ella encontraba la forma de hablar de sí misma. Si yo me arreglaba para salir, ella hacía algún comentario sobre cómo, a mi edad, todavía llamaba más la atención que muchas jóvenes. Si yo traía a alguien a casa, ella se esforzaba demasiado por gustarle. Y yo lo justificaba. Porque era mi madre. Porque nadie quiere mirar a su propia madre y pensar, está compitiendo conmigo. Tomás empezó a pasar mucho tiempo en mi casa. Al principio era normal. Yo vivía con mi madre, así que era lógico que él estuviera ahí. Pero poco a poco, dejó de venir solo por mí. A veces llegaba antes de que yo saliera del trabajo. A veces se quedaba hablando con ella en la cocina. Mi madre le cocinaba, le preguntaba por su día, se reía demasiado fuerte de sus chistes. Una vez, cuando Tomás arregló una lámpara, ella dijo, ahora sí hay un hombre en esta casa. Yo me reí incómoda. Tomás también. Pero ella lo miró de una forma que todavía recuerdo. No como una madre mira al novio de su hija, sino como una mujer mira a un hombre que quiere que la mire de vuelta. Y aunque algo dentro de mí lo sintió, lo enterré, porque aceptarlo me daba asco. La relación con Tomás empezó a cambiar. Se volvió distante, guardaba más el celular, se molestaba si le preguntaba dónde estaba. Y cada vez que yo mencionaba a mi madre, me hacía sentir ridícula. Me decía, estás celosa de tu propia mamá. O, tu inseguridad va a arruinar lo nuestro. Y lo peor es que mi madre decía casi lo mismo. Una vez le pedí directamente que dejara de ser tan cercana con él. Ella se rió en mi cara. Me dijo, ¿en serio te sientes amenazada por mí? Esa frase me cerró la boca durante meses, porque sonaba tan absurda que empecé a creer que quizá yo era el problema. Pero un día llegué temprano a casa. Me habían cancelado una clase y no avisé. Cuando abrí la puerta, escuché voces en la cocina. Eran Tomás y mi madre. No los encontré besándose. No los vi haciendo nada explícito, pero estaban demasiado cerca, demasiado cómodos. Y justo antes de que notaran que yo estaba ahí, escuché a mi madre decir, ella nunca va a entender lo que tú y yo tenemos. Sentí que el cuerpo se me congeló. Tomás se apartó de ella como si lo hubieran descubierto robando. Mi madre se quedó inmóvil. Y yo solo pude preguntar, ¿qué significa eso? Ninguno respondió, y ese silencio fue suficiente. Después vinieron las excusas. Tomás dijo que yo había malinterpretado. Mi madre dijo que estaban hablando de conexión emocional. Como si eso lo hiciera menos grave. Como si no fuera peor. Yo exigí la verdad. Y al final Tomás admitió que había pasado algo. No una vez. No un error. Algo que llevaba meses. Meses en los que yo dormía bajo el mismo techo sin saber que mi novio y mi madre me estaban traicionando en mi propia casa. No recuerdo todo lo que dije después. Sé que grité. Sé que lloré. Sé que rompí una foto. Y sé que mi madre, en lugar de pedirme perdón, me dijo, esto no pasó para lastimarte. Simplemente pasó. Esa fue la primera vez que dejé de verla como madre. Y empecé a verla como una persona capaz de destruirme y luego pedirme comprensión. Me fui esa misma semana.
Dormí en casa de una amiga. Bloqueé a Tomás. Intenté bloquear a mi madre, pero ella empezó a escribirme desde números distintos. No para disculparse, para explicarse. Para decir que el amor era complicado, que Tomás se sentía solo conmigo, que ella también tenía derecho a sentirse deseada. Cada mensaje era peor que el anterior, así que corté contacto completamente. Durante casi 4 años no supe nada de ella, ni de Tomás, hasta esa llamada, hasta el hospital, hasta ese niño con los ojos de mi ex, y hasta la frase que me partió la vida otra vez. Él es tu hermano, y tú podrías ser compatible. Después de que mi madre dijo eso, no reaccioné. No lloré, no grité, ni siquiera pude moverme. Solo miré al niño. Él estaba sentado al lado de ella, con una sudadera azul demasiado grande y una pulsera del hospital en la muñeca. No parecía entender quién era yo. Me miraba con curiosidad, como miran los niños cuando saben que los adultos están hablando de algo serio, pero nadie les explica nada. Y eso fue lo peor, porque en medio de todo mi asco, mi rabia y mi confusión, él no había hecho nada. Era solo un niño enfermo en una sala de espera. Y aún así, verlo me dolía físicamente, porque tenía los ojos de Tomás, la boca de Tomás, hasta esa forma de bajar la mirada cuando se sentía observado. Mi madre me dijo, se llama Leo, como si eso fuera a suavizar algo, como si ponerle un nombre al golpe lo hiciera menos brutal. Yo apenas pude decir, ¿cuántos años tiene? Ella dudó, y esa duda me dio la respuesta antes que sus palabras. 5, casi 6. Sentí que el estómago se me hundió. 5, casi 6. Eso significaba que no había sido algo que pasó años después. No fue una relación nueva que surgió cuando yo ya había salido de la vida de Tomás. No. Las fechas encajaban demasiado bien. Mi madre había quedado embarazada muy poco después de que todo explotó. Tal vez incluso antes de que yo me fuera. Tal vez mientras yo todavía lloraba en la habitación de una amiga, intentando entender cómo mi propia madre había podido hacerme eso. Le pregunté, ¿Tomás lo sabe? Mi madre bajó la mirada. No respondió enseguida. Y entonces entendí que la respuesta también era complicada. Dijo, Tomás estuvo al principio. Al principio. Esa frase me dio una rabia difícil de explicar, porque sonaba exactamente como él. Estar al principio. Aparecer cuando todo era emoción, drama, intensidad. Y desaparecer cuando había responsabilidades reales. Le pregunté, ¿dónde está ahora? Mi madre suspiró, como si ella fuera la víctima principal de esa historia. No lo sé, hace años que no aparece. Me reí. No porque me causara gracia. Fue una risa seca, horrible, que salió antes de poder controlarla. Mi madre se ofendió. ¿Te parece gracioso? La miré y le dije, no, me parece predecible. Ella apretó los labios. Leo nos miraba sin entender, y eso me hizo bajar la voz, porque aunque yo estaba destrozada, no quería hacerle daño a él. No de esa forma. Mi madre me explicó que Leo tenía un problema renal. No dio demasiados detalles al principio. Hablaba rápido, usando palabras médicas que claramente había repetido muchas veces. Compatibilidad, pruebas, tratamiento, trasplante. Yo la escuchaba, pero una parte de mí estaba completamente fuera de mi cuerpo. Porque lo único que podía pensar era, mi madre tuvo un hijo con mi ex. No una aventura. No un secreto breve, un hijo. Una vida entera escondida. Un niño que caminaba, hablaba, respiraba y existía mientras yo reconstruía mi vida lejos de ellos. Y nadie me dijo nada. Nadie. Ni una tía. Ni un primo. Ni una amiga de la familia. Todos lo supieron o todos decidieron no preguntar. No sé cuál opción era peor. Le pregunté, ¿por qué me llamaste ahora? Mi madre parpadeó como si la pregunta le pareciera cruel. ¿Por qué es tu hermano? Negué con la cabeza. No, me llamaste porque necesitas algo. Ella se puso rígida. Necesito salvar a mi hijo. Esa frase me atravesó. Mi hijo, no tu hermano. No un niño, mi hijo. Y por primera vez en la conversación, vi claramente lo que estaba pasando. Ella no estaba ahí como madre arrepentida de haber destruido a su hija. Estaba ahí como madre desesperada por salvar al hijo que tuvo con el hombre que me destruyó. Y yo era útil otra vez. Solo que esta vez no necesitaba mi silencio. Necesitaba mi cuerpo. Le dije, no puedo hacer esto. Ella reaccionó como si yo acabara de golpearla. Ni siquiera te he pedido nada todavía. La miré. Sí lo hiciste. Desde el momento en que me llamaste. Mi madre empezó a llorar. Pero no eran lágrimas suaves. Eran lágrimas de presión. De esas que te obligan a sentirte culpable, aunque sepas que tienes derecho a estar furiosa. Me dijo, él no tiene la culpa. Y eso fue lo más difícil. Porque era verdad. Leo no tenía la culpa. No pidió nacer. No eligió a sus padres. No eligió ser el resultado de una traición. No eligió enfermarse. Pero yo tampoco elegí nada de eso. Yo tampoco elegí que mi madre se metiera con mi pareja. Yo tampoco elegí perder mi casa. Yo tampoco elegí pasar años sintiéndome insuficiente porque 2 personas me hicieron creer que mis sospechas eran locura. Yo también había sido inocente. Solo que nadie pareció recordarlo. Me fui del hospital sin hacerme la prueba. No dije que sí. No dije que no para siempre. Solo dije, necesito pensar. Mi madre intentó tomarme del brazo. Me aparté. No de forma violenta, pero sí firme. Y eso la hizo llorar más fuerte.
Leo me miró, y esa mirada me persiguió todo el camino a casa, porque no era una mirada de manipulación. Era una mirada de niño, confundido, cansado, quizá asustado. Yo no quería cargar con eso, pero ya lo estaba cargando. Cuando llegué a mi departamento, me senté en el piso de la sala. Ni siquiera llegué al sofá. Me quedé ahí con el bolso al lado, las llaves en la mano y la cabeza llena de imágenes. Mi madre en la sala de espera. Leo con la pulsera del hospital. Los ojos de Tomás en la cara de un niño. La frase, tú podrías ser compatible. Durante años había imaginado muchas formas en las que mi madre podía reaparecer. Tal vez enferma, tal vez arrepentida, tal vez sola. Pero jamás imaginé eso. Jamás imaginé que volvería para pedirme que salvara al hijo que tuvo con mi ex. Esa noche no dormí. Busqué información sobre donación, compatibilidad, riesgos, recuperación. Y eso me hizo sentir peor. Porque cuanto más leía, más real se volvía. No era solo una conversación incómoda. No era solo un favor. Era mi salud, mi cuerpo, mi futuro. Y aún así, cada artículo que hablaba de niños enfermos me hacía sentir como una mala persona por siquiera dudar. A las 3 de la mañana recibí un mensaje de mi madre. Decía, sé que estás enojada conmigo, pero no castigues a Leo por mis errores. Me quedé mirando esa frase hasta que la pantalla se apagó. No castigues a Leo. Como si decir que no fuera un castigo. Como si mi cuerpo fuera algo que ella podía pedir prestado para corregir su pasado. Como si sus errores ahora fueran una deuda que yo debía pagar. No respondió. Pero esa frase se me quedó clavada. Y al día siguiente, cuando desperté, tenía 12 llamadas perdidas. No solo de mi madre, también de mi tía, de mi abuela, de un primo al que no veía hacía años. Ahí entendí que mi madre ya había contado su versión, y que ahora toda la familia iba a venir por mí. La primera llamada que contesté fue la de mi tía, no porque quisiera hablar con ella, sino porque sabía que, si no contestaba a nadie, iban a seguir llamando hasta volverme loca. Apenas dije, hola, empezó. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó qué me había contado mi madre. No preguntó si yo estaba bien después de descubrir que tenía un hermano de 5 años con la cara de mi ex. Solo dijo, tu mamá está destrozada. Me quedé en silencio. Ella continuó, y Leo es un niño. No puedes dejar que un niño pague por cosas de adultos. Ahí sentí que algo dentro de mí se cerraba, porque esa frase sonaba razonable, e incluso noble, pero también era una forma muy limpia de borrar todo lo que me habían hecho. Le respondí, yo también era una persona cuando ella me destruyó. Mi tía suspiró. Como si yo fuera una adolescente difícil. No estamos hablando de eso ahora. Y esa frase me dolió más de lo que esperaba. Porque sí, claro que estábamos hablando de eso. Todo esto existía por eso. Leo existía por eso. La llamada existía por eso. Pero para ellos mi dolor era el contexto incómodo que había que saltarse rápido para llegar a lo importante. El niño, la enfermedad, la prueba, el sacrificio que esperaban de mí. Después llamó mi abuela. Esa fue peor. Mi abuela había sido una de las pocas personas de la familia que yo no había bloqueado del todo. No hablábamos mucho, pero a veces me mandaba mensajes por mi cumpleaños o en Navidad. Cuando contesté, su voz sonaba cansada. Me dijo, hija, tu madre cometió errores, pero ese niño no tiene culpa. Otra vez. La misma frase, el niño no tiene culpa. Como si yo no la hubiera pensado ya 1000 veces desde que salí del hospital. Le dije que lo sabía, que Leo no tenía la culpa, que nunca había dicho lo contrario. Entonces ella preguntó, ¿y si fueras tú la única compatible? Sentí un nudo en la garganta, porque esa era la pregunta que me daba miedo. No si podía perdonar a mi madre, no si podía mirar a Tomás en la cara si algún día aparecía, no si podía soportar que toda mi familia me juzgara. La pregunta era, ¿y si realmente soy la única persona que puede ayudarlo? No supe qué responder. Mi abuela aprovechó el silencio. Dijo, Dios pone pruebas donde sabe que hay fuerza. Cerré los ojos. Yo no quería ser fuerte. Estaba cansada de que mi familia confundiera mi resistencia con permiso para romperme otra vez. Durante los días siguientes, mi vida se volvió insoportable. Mi madre me mandaba fotos de Leo. Leo dormido en una cama de hospital. Leo con una mascarilla. Leo sosteniendo un dibujo. Leo sonriendo débilmente con un peluche. Cada foto venía con mensajes como, hoy preguntó por ti. O, no entiende por qué no has vuelto. Y yo no sabía si eso era verdad. Tal vez sí, tal vez no. Pero usarlo así me parecía cruel. No conmigo solamente. Con él también. Porque si realmente le estaban diciendo que yo podía salvarlo, estaban poniendo sobre mí un peso que ningún niño debería entender. Y sobre él una esperanza que tal vez ni siquiera era justa. Una noche recibí un mensaje de un número desconocido. No tenía foto. No decía nombre. Solo decía, sé que no tengo derecho a escribirte. No necesitaba más. Supe que era Tomás. Sentí náuseas. Durante 4 años había logrado no saber nada de él. No miraba sus redes. No preguntaba por él. No pronunciaba su nombre si podía evitarlo. Y ahora aparecía en mi celular como si tuviera derecho a entrar otra vez en mi vida. No respondí. Entonces mandó otro mensaje. Es mi hijo también. Lo leí varias veces. ¿Mi hijo también? Claro, ahora sí. Cuando había un hospital, una urgencia y una posible donante,
Entonces Leo era su hijo también. Pero según mi madre, Tomás llevaba años desaparecido. Le respondí solo una cosa. ¿Dónde estuviste estos 5 años? Tardó en contestar. Luego escribió. Las cosas fueron complicadas. Me reí. Otra vez esa risa fea, seca, sin humor. Complicadas. Las personas como Tomás siempre encontraban palabras suaves para cubrir cosas horribles. Complicadas. Errores. Momentos difíciles. Conexión. Nunca decían abandono. Nunca decían traición. Nunca decían cobardía. Me dijo que mi madre le había avisado de la enfermedad. Que había vuelto a la ciudad. Que se había hecho pruebas, pero no era compatible. Eso me sorprendió. No porque me importara él, sino porque significaba que ya habían empezado a buscar opciones antes de llamarme. Yo no era la primera. Era la siguiente. Le pregunté si pensaba cuidar a Leo ahora. No respondió directamente. Dijo, estoy intentando estar presente. Esa frase me dio ganas de lanzar el teléfono. Intentando. Como si la paternidad fuera un pasatiempo que se practicaba cuando había tiempo. Le dije, no me escribas otra vez. Entonces él mandó el mensaje que terminó de romperme. Sé que me odias, pero si queda algo bueno en ti, ayuda a nuestro hijo. Nuestro hijo. No mi hijo. No Leo. Nuestro hijo. Leí esa frase y sentí frío. Era manipulación. Una manipulación torpe, cruel, casi obscena. Porque Leo no era mi hijo. Era mi hermano. Y también era el hijo de mi ex. Y mi cuerpo no era una forma de limpiar la culpa de ninguno de los dos. Bloqueé el número. Pero ya era tarde. Esa frase se quedó en mi cabeza. Al día siguiente pedí cita con una psicóloga. No porque no supiera qué hacer, sino porque necesitaba que alguien neutral me escuchara sin repetir. El niño no tiene la culpa. Cuando le conté todo, hubo momentos en los que ni yo misma podía creer lo que estaba diciendo. Mi madre tuvo un hijo con mi ex. Lo ocultó 5 años. Ahora el niño está enfermo. Y todos esperan que yo me haga pruebas para ver si puedo salvarlo. La psicóloga no reaccionó con escándalo. Solo escuchó. Y después me preguntó, ¿qué parte de esta decisión sería realmente tuya? Esa pregunta me dejó callada. Porque hasta ese momento, todos hablaban como si la única opción moral fuera decir que sí. Como si cualquier duda fuera egoísmo. Como si mi cuerpo ya estuviera comprometido por el simple hecho de compartir sangre. Pero nadie me había preguntado qué quería yo. Ni mi madre. Ni mi familia. Ni Tomás. Ni siquiera yo misma. Esa semana recibí otro mensaje. Esta vez de mi madre. Decía, Leo empeoró. Los médicos dicen que necesitamos movernos rápido. No sé si era verdad tal como lo dijo. No sé si exageró. Pero funcionó. Porque volví al hospital. No para prometer nada. No para perdonarla. Solo para escuchar directamente a un médico. Cuando llegué, mi madre parecía haber envejecido 10 años. Leo estaba dormido. Y por primera vez desde que lo vi, pude mirarlo sin que mi rabia tapara todo. Era pequeño. Demasiado pequeño para estar conectado a máquinas. Tenía ojeras. Una mano cerrada sobre el peluche. Y sentí algo que no quería sentir. Compasión, no amor, no vínculo. No esa idea automática de es mi hermano, pero sí compasión. Y eso me asustó, porque la compasión puede abrir puertas que la culpa intenta derribar. Hablé con el médico. Me explicó que hacerme pruebas no significaba donar, que la compatibilidad era solo el primer paso, que si resultaba compatible todavía tendría derecho a decidir. Me habló de riesgos, de recuperación, de consecuencias, de que nadie podía obligarme. Y por primera vez en días, escuché una frase que necesitaba oír. Nadie debería presionarla para esto. Mi madre bajó la mirada. Yo la miré. Ella no dijo nada. Pero su silencio lo dijo todo. Acepté hacerme las pruebas. Y quiero dejar algo claro. No lo hice por mi madre. No lo hice por Tomás. No lo hice porque mi familia me convenciera. Lo hice porque necesitaba saber. Porque la incertidumbre me estaba destruyendo. Porque si no me hacía la prueba, siempre iba a preguntarme si pude haber ayudado. Pero también me prometí algo. Saber la respuesta no significaba entregar mi cuerpo. Y nadie iba a quitarme el derecho a decidir. Los resultados tardaron unos días. Los peores días de mi vida. Mi madre me escribía cada mañana. Tomás intentó llamarme desde otro número. Mi tía volvió a mandar mensajes. Yo no respondía casi nada. Solo esperaba. Hasta que finalmente me llamaron del hospital. Fui sola. No avisé a nadie. Me senté frente al médico con las manos frías. Y cuando me dijo el resultado, sentí que el aire desaparecía de la habitación. Era compatible. Era compatible. Esas 2 palabras me dejaron sin aire. Durante días había imaginado los 2 escenarios. Si no era compatible, una parte de mí se sentiría aliviada y otra se sentiría culpable. Si era compatible, entonces todo se volvería real. Y se volvió real. El médico siguió hablando. Explicó que todavía había más evaluaciones. Que compatibilidad no significaba aprobación automática. Que tenían que revisar mi salud, mi historial, mis riesgos, mi estado emocional. Pero yo apenas escuchaba. Solo podía pensar. Ahora todos van a creer que ya dije que sí. Porque eso era lo que iba a pasar. Para mi familia, el resultado no sería información. Sería una sentencia. Cuando salí del hospital,
Tenía varias llamadas perdidas de mi madre. No sé cómo se enteró de que yo estaba ahí. Tal vez alguien del hospital la vio. Tal vez ella había estado esperando cerca. Tal vez simplemente llevaba días llamando sin parar. No contesté. Me senté en mi auto y lloré. No como había llorado cuando descubrí la traición. No con rabia. No con gritos. Lloré de agotamiento, porque sentía que mi vida volvía a ser absorbida por ellos. Por mi madre. Por Tomás. Por una historia que yo no había elegido y que aún así parecía exigir algo de mí. Esa noche mi madre apareció en mi departamento. No sé cómo consiguió mi dirección nueva. Yo nunca se la había dado. Cuando la vi por la mirilla, sentí que el cuerpo se me tensó. No abrí al principio. Ella tocó otra vez. Luego dijo desde el pasillo, «Sé que estás ahí». Su voz no sonaba agresiva. Sonaba cansada. Pero yo ya había aprendido que el cansancio también puede usarse como arma. Abrí la puerta solo con la cadena puesta. Ella me miró y dijo, «Me dijeron que eres compatible». No preguntó cómo estaba. No preguntó qué me habían explicado. No preguntó si tenía miedo. Solo eso. Me dijeron que eres compatible. Como si acabaran de confirmarle que el repuesto estaba disponible. Le respondí, «Todavía no he decidido nada». Su cara cambió. Fue leve, pero lo vi. La decepción. La incredulidad. Como si no pudiera entender que después de saber que podía ayudar, todavía necesitara pensarlo. Dijo, «¿Qué hay que decidir?» Me quedé mirándola. No podía creerlo. Mi cuerpo, mamá, mi salud, mi vida. Ella apretó los labios. «Es tu hermano», le respondí, «es tu hijo». Eso la golpeó. Porque era verdad. Era su hijo. Su responsabilidad. Su historia. Su consecuencia. Yo no era la madre de Leo. No era su tutora. No era quien decidió traerlo al mundo con el ex de su hija. Pero ahí estaba ella, en mi puerta, hablando como si la obligación más grande fuera mía. Mi madre empezó a llorar. Me dijo que no dormía. Que Leo preguntaba por qué estaba enfermo. Que Tomás no servía para nada. Que estaba sola. Que no sabía qué hacer. Y por un segundo vi a una mujer desesperada. No a la villana de mi vida. No a la persona que me traicionó. Solo a una madre aterrada. Y eso me confundió. Porque una parte de mí quería abrazarla. Otra quería cerrar la puerta. Y otra quería gritarle que por fin estaba sintiendo lo que yo sentí. Perder el control sobre tu vida por culpa de las decisiones de otra persona. Pero no dije eso. Solo dije, necesito tiempo. Ella respondió, Leo no tiene tiempo. Otra vez. La culpa, el reloj, la urgencia. La forma perfecta de hacer que cualquier límite pareciera crueldad. Entonces cometió un error. Tal vez por desesperación. Tal vez porque siempre había creído que podía decir cualquier cosa y yo terminaría cediendo. Me dijo, si fueras madre lo entenderías. Me quedé helada. Esa frase fue como una bofetada. Porque ella sabía. Sabía que después de lo de Tomás yo había tenido años de ansiedad, depresión, problemas para confiar en nadie. Sabía que una de las razones por las que nunca había formado una familia era porque me costaba sentirme segura con alguien. Y aún así usó eso. Usó mi herida para empujarme. Le dije, si tú hubieras sido madre conmigo, no estaríamos aquí. Mi madre dejó de llorar. Se quedó quieta. Y por primera vez en mucho tiempo, la vi sin actuación, sin lágrimas, sin discurso, solo enojo. Dijo, siempre haces todo sobre ti. Me reí. Una risa corta, triste. Me llamaste para pedirme un órgano, y aún así crees que esto no tiene nada que ver conmigo. No respondió. Cerré la puerta. Después de eso, la presión se volvió más fea. Mi tía publicó algo en Facebook sobre personas que prefieren guardar rencor antes que salvar una vida. No puso mi nombre. No hacía falta. Varios familiares comentaron corazones, oraciones, frases de sacrificio y perdón. Una prima me escribió. No pensé que fueras capaz de esto. Le pregunté si sabía toda la historia. No respondió. Mi abuela me dejó un audio llorando. Decía que no quería enterrar a un bisnieto. Yo la escuché sentada en mi cama, con el celular en la mano, sintiéndome cada vez menos humana, porque todos hablaban de mí como si yo fuera un obstáculo. No una persona. No una hija traicionada. No una mujer con miedo. Un obstáculo. Tomás apareció en mi trabajo. Eso fue lo que terminó de romper algo. Yo trabajaba en una oficina pequeña, en recepción administrativa. No era un trabajo glamuroso, pero era mío. Era estable. Era parte de la vida que había construido lejos de ellos. Y un martes, cuando salí a comer, lo vi parado afuera. Más viejo. Más cansado. Pero con la misma cara de siempre. La misma forma de mirarme como si pudiera encontrar una grieta y entrar. Me quedé paralizada. Él levantó las manos. «Solo quiero hablar», le dije. «No tienes derecho a venir aquí». Él respondió. «Estoy desesperado». Yo sentí una rabia fría. Qué conveniente que la desesperación te haya vuelto padre. Tomás bajó la mirada. Dijo que sabía que había hecho cosas horribles. Que había sido cobarde. Que había fallado. Que no estaba pidiendo perdón por él sino por Leo. Y entonces sacó una foto del niño. La sostuvo frente a mí. Como si yo no supiera cómo era. Como si no lo hubiera visto en una cama de hospital. Como si necesitara mirar su cara para sentir algo. Le dije que guardara la foto. No lo hizo. Dijo, «Por favor».
Él no pidió nada de esto. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Porque otra vez era la misma frase. Otra vez el niño. Otra vez la inocencia de Leo, usada como martillo contra mi culpa. Le dije, y yo no pedí que tú te metieras con mi madre. Tomás se quedó callado. Por fin. Esa noche llamé a la psicóloga. Le dije que no podía más. Que todos me estaban empujando. Que si decía que no, tal vez un niño moría. Que si decía que sí, sentía que mi madre y Tomás ganarían una última vez. Ella me preguntó algo que me molestó al principio. ¿Qué decisión podrías vivir aunque duela? No cuál es la correcta. No qué haría una buena persona. No qué esperan los demás. ¿Qué decisión podría vivir? Y esa pregunta me siguió durante días. Fui a ver a Leo otra vez, sin avisar a mi madre. Le pedí a una enfermera si podía dejarle un peluche. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba separar al niño de todo lo demás. Cuando entré, Leo estaba despierto. Me reconoció. Me dijo, ¿tú eres la hermana de mamá? No supe qué responder. Técnicamente sí, y no. Era su hermana. También era la expareja de su padre. También era la hija de la mujer que lo había tenido con el hombre que me destruyó. Pero para él, yo solo era una adulta triste en la puerta. Le dije, sí, algo así. Me preguntó si estaba enojada con él. Eso me partió. Completamente. Me acerqué a la cama y le dije, no, contigo no. Él asintió como si necesitara escuchar eso. Y en ese momento entendí lo más cruel de todo. Mi familia ya le había hecho sentir que mi ausencia tenía que ver con él. Habían puesto en la cabeza de un niño enfermo una culpa que no le pertenecía. Y eso me dio más rabia que cualquier mensaje. Salí del hospital sabiendo que no podía seguir así. No podía dejar que todos hablaran por mí. No podía dejar que mi madre construyera la historia donde yo era la villana fría que disfrutaba viendo sufrir a un niño. Así que hice algo que no suelo hacer. Escribí un mensaje largo en el grupo familiar. No conté detalles médicos. No hablé mal de Leo. Pero dije la verdad. Dije que mi madre tuvo un hijo con mi ex después de haberme traicionado durante meses. Dije que lo ocultó durante años. Dije que nadie tenía derecho a exigirme una donación como si mi cuerpo fuera propiedad familiar. Dije que hacerme compatible no significaba que mi consentimiento desapareciera. Y terminé con una frase. Si quieren pedir compasión por Leo, empiecen por dejar de usarlo para manipularme. El grupo quedó en silencio. Durante casi una hora nadie escribió nada. Luego mi madre respondió. No puedo creer que hayas hecho pública nuestra vergüenza. Nuestra vergüenza. No mi dolor. No su traición. Nuestra vergüenza. Y ahí por fin lo vi claro. Para ella, el problema nunca fue lo que hizo. Fue que alguien pudiera verla como realmente era. Al día siguiente me llamaron del hospital para la siguiente evaluación. Tenía que decidir si seguía el proceso. No era la cirugía todavía. Pero sí era un paso más. Me quedé mirando el teléfono. Pensé en Leo. Pensé en mi madre. Pensé en Tomás. Pensé en mí, a los 24 años, sentada en el suelo de una habitación prestada, sintiendo que mi vida se había acabado. Y por primera vez, no me pregunté qué les debía a ellos. Me pregunté qué me debía a mí. Todavía no tenía la respuesta. Pero sabía algo. Si hacía esto, no podía ser porque me rompieron hasta ceder. Y si no lo hacía, tampoco podía ser solo para castigarlos. La decisión tenía que ser mía. Por primera vez en toda esta historia tenía que ser mía. Pasé 3 días sin responder al hospital. 3 días en los que casi no comí. 3 días en los que cada vez que sonaba el celular, sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Mi madre no volvió a venir a mi departamento, pero seguía mandando mensajes. A veces eran súplicas. A veces eran fotos de Leo. A veces eran frases que parecían escritas para romperme desde adentro. Hoy preguntó si lo odias. Hoy tuvo mucho dolor. Hoy dijo que quería conocerte mejor. No sé cuántas de esas cosas eran verdad. Tal vez algunas sí, tal vez todas. Pero cada mensaje me hacía sentir menos como una persona tomando una decisión médica. Y más como una acusada esperando sentencia. Una tarde fui a terapia y le dije a mi psicóloga algo que me daba vergüenza admitir. Le dije, una parte de mí quiere decir que no solo para que ellos sufran. Esperé que me juzgara. No lo hizo, solo me preguntó, ¿y esa es la parte que quieres que tome la decisión? Me quedé callada. ¿Por qué no? No quería que mi rabia decidiera, pero tampoco quería que mi culpa decidiera. Y ese era el problema. Todo dentro de mí estaba contaminado por alguien más. Mi miedo tenía la voz de mi madre. Mi culpa tenía la cara de Leo. Mi rabia tenía el nombre de Tomás. Y yo apenas podía escucharme a mí misma. Esa noche hice algo que no había hecho desde que todo empezó. Escribí 2 cartas. Una decía, si digo que sí. La otra decía, si digo que no. En la primera escribí todo lo que me daba miedo. La cirugía. La recuperación. Las posibles consecuencias. Ver a mi madre llorando de alivio como si mi dolor fuera el precio justo. Ver a Tomás intentando acercarse otra vez. Que mi familia sintiera que, al final, podían hacerme lo que fuera y aún así, yo iba a salvarlos. Pero también escribí algo que me costó aceptar. Si Leo empeoraba y yo nunca intentaba ayudar, probablemente iba a cargar con esa pregunta toda mi vida. En la segunda carta escribí lo que pasaría si decía que no. Tendría derecho
Nadie podría obligarme. Mi cuerpo era mío. Mi madre no merecía nada de mí, Tomás menos. Pero Leo no era ellos. Y aunque yo no lo amaba como a un hermano, aunque no lo sentía como familia, aunque su existencia me dolía, tampoco podía mirarlo y fingir que no era un niño enfermo. Cuando terminé de escribir, lloré. No porque ya tuviera una respuesta, sino porque entendí que no había una decisión limpia. Cualquier camino iba a doler. Al día siguiente llamé al hospital. Dije que quería continuar con las evaluaciones, pero puse una condición clara. Mi madre y Tomás no podían estar presentes en ninguna cita conmigo. No quería verlos. No quería escucharlos. No quería que convirtieran cada paso en una escena emocional. La trabajadora social del hospital fue amable. Me dijo que podían manejarlo. También me preguntó varias veces si me sentía presionada, y por primera vez dije la verdad sin suavizarla. Sí, me siento presionada, pero también quiero saber si puedo ayudar sin destruirme. Ella me miró con seriedad y dijo, entonces nuestro trabajo también es protegerla a usted. Esa frase me hizo llorar, porque nadie en mi familia había dicho eso. Nadie había hablado de protegerme, solo de lo que yo podía dar. Las evaluaciones fueron duras, no solo físicamente, mentalmente. Cada prueba me recordaba que esto ya no era una historia abstracta. Era mi sangre, mis órganos, mis riesgos, mi firma en documentos, mi nombre en formularios. Mientras tanto, mi familia empezó a cambiar de estrategia. Como ya no podían atacarme tan abiertamente después del mensaje en el grupo, empezaron a actuar como si todo estuviera mejor. Mi tía me escribió, estamos orgullosos de que estés haciendo lo correcto. No respondió, porque yo no estaba haciendo lo correcto para ellos. Estaba intentando tomar una decisión sin que me arrancaran el control. Mi abuela mandó un audio diciendo que sabía que Dios había tocado mi corazón. Tampoco respondió, porque odiaba que todos intentaran ponerle significado a algo que todavía me dolía. Tomás fue el peor. Aunque lo tenía bloqueado, encontró la forma de mandarme una carta por medio de mi madre. No la abrí durante 2 días. Luego lo hice. Decía que lamentaba todo, que era joven, que fue débil, que nunca quiso destruirme, que Leo le había cambiado la vida. Mentira. Si Leo le hubiera cambiado la vida, no habría desaparecido durante años. La última línea decía, tal vez esto sea una oportunidad para sanar como familia. Me dio asco. Como familia. Él, mi madre, Leo y yo. Como si la cirugía fuera una especie de ceremonia de perdón. Como si mi cuerpo pudiera unir lo que ellos rompieron. Rompí la carta y la tiré. Esa misma noche le escribí a mi madre. No vuelvas a mandarme nada de Tomás. Si lo haces otra vez, detengo todo. No contestó. Y por primera vez, obedeció. Pasaron 2 semanas. Finalmente me aprobaron como donante. El médico me explicó otra vez los riesgos. La recuperación. Los cuidados. Los posibles escenarios. Me preguntó si quería seguir. No respondió de inmediato. Pedí un momento sola. Me dejaron en una sala pequeña, con una silla azul, una mesa y una caja de pañuelos. Me senté y pensé en Leo. No en mi madre. No en Tomás. No en la familia. Solo en Leo. Pensé en su pregunta. ¿Estás enojada conmigo? Y supe que si decía que sí, tenía que ser por esa respuesta. No por obligación. No por sangre. No por perdón. No por reconciliación. Solo porque había un niño atrapado en una historia horrible que no eligió. Y porque yo podía hacer algo. No todo. No arreglar el pasado. No salvar a mi madre de su culpa. No limpiar a Tomás, pero sí hacer algo por él, así que firmé. La cirugía se programó para unas semanas después. Cuando mi madre se enteró, intentó abrazarme en el hospital. Di un paso atrás. Su cara se quebró. Pero no me disculpé. Le dije, estoy haciendo esto por Leo, no por ti. No por Tomás. Y esto no cambia lo que hiciste. Ella empezó a llorar. Dijo, lo sé. Pero no sé si realmente lo sabía. A veces las personas dicen, lo sé, solo porque entienden que es lo único que pueden decir para no perder más. Tomás también intentó hablar conmigo. No lo dejé. Le dije a una enfermera que no quería verlo. Y no lo vi. La cirugía fue aterradora. No voy a convertirlo en algo bonito. Tuve miedo. Mucho. Antes de entrar al quirófano, pensé en irme. Pensé en levantarme y decir que no podía. Y habría tenido derecho. Pero no lo hice. Cuando desperté sentí dolor, confusión, náuseas. Una enfermera me dijo que todo había salido bien. Leo también estaba estable. Lloré. No sé si de alivio, de dolor o de agotamiento. Quizá de todo. Mi madre quiso entrar a verme, pero pedí que no. Solo quería silencio. Por primera vez en años necesitaba que mi recuperación fuera mía. Los días siguientes fueron difíciles. Mi cuerpo dolía. Me cansaba rápido. Necesitaba ayuda para cosas básicas. Una amiga se quedó conmigo. No mi madre. No mi familia. Una amiga. La misma que me había recibido cuando salí huyendo de casa años atrás. Ella fue quien me preparó sopa. Quien me ayudó a caminar. Quien me recordó tomar medicinas. Y eso también me dijo mucho. La familia que me exigía sacrificio no era la que estaba cuidándome después. Leo mejoró. Lento, pero mejoró. Me mandaron una foto de él levantando el pulgar. No respondió. Pero guardé la foto. No sé por qué. Quizá porque necesitaba recordar que hubo algo bueno en medio de todo esto. Un mes después mi madre me escribió.
Leo quiere verte. Pensé mucho antes de aceptar. Al final fui. No por ella, por él. Cuando entré, Leo sonrió. Se veía más despierto, más niño, menos hospital. Me dijo gracias. No supe qué decir. Solo asentí. Después me preguntó si ahora íbamos a ser familia. Esa pregunta me rompió de una forma distinta, porque él no entendía las capas. No entendía la traición. No entendía los años de silencio. Para él, familia era una palabra simple. Para mí, era una herida. Le dije, podemos conocernos poco a poco. No prometí más. No podía. Mi madre escuchó eso desde la puerta. Después me siguió al pasillo. Me dijo que quería arreglar las cosas, que había pensado mucho, que estaba arrepentida. Yo la escuché. Y luego le pregunté, ¿estás arrepentida de lo que hiciste o de que al final me necesitarás? Se quedó callada. Y ese silencio fue mi respuesta. No necesariamente porque no sintiera culpa. Tal vez sí. Pero no era la culpa limpia de quien entiende el daño. Era la culpa mezclada con necesidad, vergüenza y miedo a quedarse sola. Le dije que no estaba lista para tener una relación con ella, que quizá nunca lo estaría, que ayudar a Leo no borraba nada. Ella lloró. Pero esta vez no intenté consolarla. Tomás me escribió meses después desde otro número. Decía que quería agradecerme en persona. Lo bloqueé. No necesitaba su gratitud. No quería su perdón. No quería nada de él. Leo sí siguió apareciendo de vez en cuando. Una tarjeta de cumpleaños, un dibujo, un mensaje de voz diciendo que le gustaban los dinosaurios. Yo respondía a veces. Con cuidado, sin involucrarme demasiado. Porque una cosa era no culparlo. Otra era obligarme a ser hermana de un día para otro. Estoy aprendiendo a separar esas cosas. Han pasado 8 meses desde la cirugía. Estoy bien. No igual que antes, pero bien. Mi cuerpo se recupera. Mi vida también. Mi relación con mi madre sigue rota. La familia está dividida. Algunos dicen que hice lo correcto. Otros dicen que fui fría por no perdonar después de salvarlo. Y eso me parece absurdo. Como si donar una parte de mí significara que también tenía que entregar mi dolor. Como si salvar a un niño obligara a reconciliarme con quienes me destruyeron. No. Yo decidí ayudar a Leo. Pero también decidí protegerme. Y ambas cosas pueden ser verdad. A veces me pregunto si hice bien. No por Leo. Por él no me arrepiento. Me alegra que esté vivo. Me alegra que tenga oportunidad. Pero me pregunto si, al decir que sí, le enseñé a mi madre que podía cruzar cualquier límite, y aún así obtener algo de mí. Luego recuerdo que esta vez fue diferente, porque no cedí llorando ante sus amenazas. No la abracé. No la perdoné. No fingí que éramos una familia feliz. Tomé una decisión mía, con condiciones mías, y después mantuve mis límites. Tal vez eso también cuenta como recuperar poder. Así que, no sé, ¿hice bien en salvar al hijo que mi madre tuvo con mi ex? ¿O debí haberme protegido completamente y decir que no? Esta historia deja una pregunta muy difícil. Ayudar a alguien inocente no significa que tengas que perdonar a quienes te destruyeron. Ella decidió salvar al niño, pero también decidió no borrar el daño que su madre y su ex le hicieron. Y tal vez esa es la parte más importante. Puedes hacer algo bueno sin permitir que vuelvan a cruzar tus límites. Ahora díganme ustedes, ¿hizo bien en ayudarlo o debió protegerse y decir que no?